Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Estoy haciendo este pequeño video para aclarar un poco acerca de las asignaciones del módulo y lo que voy a hacer es compartir el documento para que podamos ver qué es lo que estoy pidiendo para el módulo del curso. Bueno, como ya están viendo probablemente en la pantalla, las asignaciones son las siguientes. Para el módulo hay obviamente la Biblia, vamos a estar usando la Biblia, en la versión que ustedes estén usando, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, de las Américas, la traducción en lenguaje actual también pueden usarla, aunque yo recomiendo usar NBI, Reina Valera de 1960 o una versión parecida, y la versión de las Américas que también es muy usada. Y algunos están recomendando también usar la versión en nueva traducción viviente o algo así, NTV creo que se llama. Pero bueno, ustedes conocen mucho más acerca de otras versiones, así que les doy la tarea de elegir las versiones que más se adapten para que puedan hacer su tarea. ¿Cuáles son las asignaciones? Las asignaciones son leer el capítulo 8 de este libro, que de este libro leímos la parte de Nuevo Testamento en la sección anterior, pero lo que tienen que leer ahora, en primera instancia, es el capítulo 8 del libro y que empieza prácticamente en la página 101. Y el capítulo 8 habla del periodo del Antiguo Testamento. Entonces aquí van a estar leyendo todo este capítulo y lo que les pido con este capítulo es que después de leer este capítulo 8, en primera instancia del libro Más allá de la Biblia, me entreguen un resumen de lo que leyeron, pero de una página. Si se llegan a pasar de una página está bien, pero traten por favor de que sea una página, así no tengo que leer tanto, porque eh, son varios las lecturas que tengo que hacer de cada uno de las tareas. Entonces, por lo menos de una página, en letra no muy grande, ¿no? La vez pasada teníamos un formato de letra por lo menos en tamaño 12, que se pueda leer, y me lo hacen llegar en un formato Word o en PDF también puede ser, no hay problema. Pero eso es lo primero, y deben entregarlo a más tardar el lunes 20 de abril o antes, ¿no? Si es que leen el capítulo y hacen su resumen antes del 20 de abril, pues mándenmelo antes del 20 de abril. Así lo tengo y ya puedo empezar a leer. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que tienen que leer dos capítulos del libro en PDF que les pasé al WhatsApp, que se llama El Plan de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo que tienen que hacer acá es leer el capítulo 1, que se llama Visión de Conjunto, desde Génesis hasta Malaquías. Esta es una especie de panorama en general del Antiguo Testamento. Está hablando de lo que ocurre entre Génesis y Malaquías. Malaquías es el último profeta, básicamente en el Antiguo Testamento. Después viene el periodo de silencio, del cual estuvimos viendo también en el libro anterior, o el periodo entre testamentos, intertestamentarios. Malaquías es un buen libro, pero no les pido que lean en detalle estos libros de la Biblia, sino que más bien lean el capítulo 1, que está entre las páginas 9 a la 19 de este libro que se llama eh, El Plan de Dios en el Antiguo Testamento, que les pasé también a su WhatsApp. Entonces, si se dan cuenta que en el contenido aparece el primer capítulo, Visión de Conjunto, desde Génesis hasta Malaquías, empieza en la página 9 y está terminando en la página 20, ¿no? Ahí ya termina la página 20. Entonces, de este capítulo del libro quiero que hagan lo mismo que con el libro anterior. Un resumen de una página y que me lo manden también a mi correo a más tardar el día lunes 27 de abril. Si lo hacen antes, como con lo anterior, también me lo pueden mandar antes para poder tenerlo, ¿no? Y quiero que también lean el capítulo 2 de este mismo libro, que es un poco más largo, ¿no? Que van a tener bastante que leer, así que sería bueno que pudieran aplicarse en las lecturas más cortas, que son básicamente los primeros dos capítulos que les di, el capítulo 8 de Más allá de la Biblia y el capítulo 1 del libro en PDF. Y que de este capítulo 2, los orígenes del pueblo de Dios, que empieza en la página 21 y está terminando en la página 80 aproximadamente, entonces van a tener que leer alrededor de 60 páginas, más o menos. Me hagan también un resumen de una página acerca de lo que vieron en este libro. Como es un texto mucho más largo, pueden extenderse hasta dos, o sea, pueden tener dos páginas de resumen para este capítulo, los orígenes del pueblo
de Dios. Y léanlo porque es bastante interesante, ¿no? Está hablando de muchos puntos importantes. El capítulo 1 hace un panorama del Antiguo Testamento, pero el capítulo 2 empieza a especificar la creación del mundo, el reto de Satanás, en el capítulo 3 de Génesis, entonces empieza a hablar mucho acerca de todo lo que ha ocurrido ahí, habla de las descendencias, ¿no? Los hijos de Adán y Eva, cómo vinieron las descendencias, usted va a notar que hay dos descendencias, que hay una línea de tiempo que demarca un poco las dos descendencias, la descendencia de Caín, que fue expulsado después de asesinar a su hermano Abel y que se va, y también se nota en esta parte del texto cuando Adán y Eva tienen otro hijo, y ese hijo que se llama Set es un hijo que está hecho a la imagen, o ha nacido a la imagen de Adán. Y desde ese momento dice la Biblia que empieza nuevamente a adorarse a Dios, y hay muchas cosas interesantes pasando en este contexto. Entonces, por favor, lean este capítulo 2, la creación del mundo. Van a hablar de los primeros dos capítulos, básicamente, de Génesis. El capítulo 1 es muy interesante. Habla acerca de los días de la creación, habla acerca de todo lo que ocurrió en ese momento, y ustedes pueden aprender muchísimo acerca de cómo fue el mandato de Dios para Adán y Eva en ese momento, cuando los creó y les dio la tarea de básicamente poblar el mundo. Después en el capítulo 2 van a ir viendo cómo es que Dios se da cuenta de cómo Adán se sentía solo y hizo dormir a Adán, y de su costilla sacó esa parte del cuerpo de Adán y creó a la mujer. Y van a ir notando también que hay una diferencia tremenda entre la creación, eh, entre la creación de todo lo que existe y del hombre y la mujer, porque todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, salvo el ser humano. El ser humano, ustedes van a notar y han notado en la escritura, que es el único ser que no fue creado simplemente como una orden, sino que Dios, dice la escritura, tomó el polvo y del polvo creó al hombre, y después del hombre sacó a la mujer, es decir, primero creó todo el ambiente, el Señor, de lo que iba a rodear al hombre, donde él iba a vivir, pero el hombre, el ser humano, es tan especial que Dios creó al hombre del polvo, y del hombre mismo sacó a la mujer. Entonces se genera todo un ambiente muy diferente para el hombre, para la mujer, para el ser humano, a partir de la creación. Um, Van a poder ir viendo también cómo fue la evolución, básicamente, de lo que ocurrió en el diluvio, con Noé, todo lo que tuvo que enfrentar. También van a poder ir viendo acerca de cómo se fue desarrollando la fe de Abraham, ¿no? Abraham era un hombre adulto que tenía fe, pero su fe se fue desarrollando cada vez más, hasta que lo vemos incluso intentando, o no intentando, sino que cumpliendo la orden de Dios de sacrificar a su hijo. Hasta ese punto ya fue probado este hombre, y también Dios lo bendijo y fue llamado el padre de la fe. Lo vemos en Romanos, lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, como un personaje con mucha fe, pero vivió obviamente situaciones bien complejas también. Después vamos a ir viendo el periodo de transición, ahí en el capítulo 2 van a ir viendo el periodo de transición entre la muerte de Abraham y la vida de Isaac, y todo lo que continúa después con el pueblo de Israel, ¿no? Vamos a ver a Jacob, a los hijos de Jacob, y todo lo que ocurre con todo lo que está pasando aquí en el libro de Génesis. Hasta ahí les voy a dar para leer. Si ustedes gustan, pueden leer mucho más del libro. Realmente este libro habla muchísimo acerca de todo lo que ocurre también a partir del libro de Éxodo, ya en el capítulo 3, Éxodo a Deuteronomio, se nos empieza a hablar de todo ese movimiento espectacular que Dios permitió que ocurriera, producto de sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Vemos cómo las plagas intervinieron ahí, como la última plaga que terminó quitando la vida de los primogénitos de los egipcios, y vemos como el pueblo de Dios sale de Egipto y empieza a caminar, y en toda esa ruta que Moisés también lidera, vamos a ir viendo muchas cosas interesantes. Pero no les pido que lean ese capítulo, simplemente les pido que me lean el capítulo 1, visión de conjunto, desde Génesis a Malaquías, para que tengan una visión panorámica del Antiguo Testamento, y luego me lean, por favor, los orígenes del pueblo de Dios. Entonces van a ir viendo todo lo que ocurre en Génesis, donde se manifiesta la vida, y va ocurriendo un montón de situaciones que son bien interesantes también. Entonces esas son las lecturas de libros, ¿no? El capítulo 8 del libro Más allá de la Biblia es lo primero que tienen que leer, y deberían empezar a leerlo ya, si es que lo tienen. Más adelante, cuando ya terminen su primer resumen, deben empezar a leer el capítulo 1 del libro El plan de Dios en el Antiguo Testamento,
que va desde la página 9 a la 19, entregar su resumen hasta el 27 de abril o antes, luego leer el capítulo 2, Los orígenes del pueblo de Dios, que habla de Génesis, páginas 21 a la 80, y entregar el lunes 4 de mayo a más tardar su resumen, que puede ser de 2 hojas, porque es un capítulo con muchísimas páginas. Y por último, lo último que les voy a pedir es que lean el libro del profeta Joel, que está también en el Antiguo Testamento, y es un libro sumamente importante para la iglesia en el Nuevo Testamento, porque hay preguntas acá que tienen que desarrollar. Por ejemplo, al leer este libro, léalo, que son muy pocas páginas, no son muchos capítulos, va a responder lo siguiente. ¿Cuál es el pecado al que ataca el profeta? Porque hay una línea que se repite en todos los profetas. Todos los profetas, básicamente, y vamos a hablar específicamente de los profetas menores ahora, porque Joel es un profeta menor, no es un profeta mayor como Isaías o Jeremías, sino que es un profeta menor. Y este profeta, al igual que todos los demás, están atacando un punto específico en el pueblo de Israel. Así que lo que le pido es que lea el libro del profeta Joel y se enfoque en descubrir cuál es el pecado al cual el profeta está atacando puntualmente. Habla de varias cosas, pero si usted lee el libro en contexto se va a dar cuenta que hay un pecado en que el pueblo de Israel había caído constantemente y el profeta le está llamando a arrepentirse básicamente de eso. La segunda pregunta tiene que responder lo siguiente. ¿En qué libro del Nuevo Testamento se usa una porción del profeta Joel? ¿Quién lo usa y en qué contexto lo usa? ¿Okay? Entonces, este es un libro muy importante, se da en uno de los libros del Nuevo Testamento. Le voy a decir una pista, ¿no? Me imagino que usted ya sabe, pero no son los 4 evangelios, no están los 4 evangelios, el texto que estoy pidiendo que busque. Está después de Juan. Entonces ya le di una pista sumamente importante. Ya no tiene que leer los 4 primeros evangelios, sino que está más bien entre Hechos y Apocalipsis. Y no es Apocalipsis tampoco, así que le estoy descartando. Tampoco es Romanos, ¿no? Entonces ya usted puede ir analizando en qué libro del Nuevo Testamento se usa una porción de Joel, quién usa esta porción, o quién lo habla, y en qué contexto se usa. Por último, y es una parte muy práctica, quiero que lea el libro de Joel, todo esto está enfocado en Joel, y separe el libro en 3 grandes temas. Por ejemplo, si usted se da cuenta, cuando abre su Biblia, no importa la versión que tenga, empieza a leer su Biblia y, y generalmente aparecen unos títulos en negrita. Los estudiosos, los que hicieron la traducción de las escrituras, van demarcando ciertos puntos dentro de los pasajes y definen los temas centrales a los que se refiere esa porción del texto. Por ejemplo, en Joel capítulo 1, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, después del versículo 1 hay un título en negrita que dice la invasión de langostas. Entonces, quienes hicieron la traducción de este libro de Joel, determinaron que a partir del versículo, entre el versículo 1 y el versículo 2, entre ambos, se puso un título que se refería a la invasión de langostas. Entre el versículo 12 y 13 hay un llamado al arrepentimiento, en el capítulo 2 un ejército de langostas, y así empieza a subdividirse el libro por temas. Pero yo no quiero que usted copie estos temas, yo quiero que usted lea el libro completo y establezca 3 temas principales. Si el tema principal, si usted ve que el principal tema entre los capítulos 1, 2, 3 es el tema de las langostas, pues póngale un título. Entonces sepáreme por favor el libro en 3 grandes temas. Eso es todo lo que pido para el curso. Eh, Vamos a estar, si ustedes tienen dudas, por favor háblenme. Voy a estar atento al WhatsApp o a los mensajes para poder resolver todo lo que usted quiera decirme. Y si necesitan alguna dirección específica con respecto al Antiguo Testamento, también por favor háblenme para que lo vayamos resolviendo. Que tengan un gran día y muchísimas gracias por continuar también con el estudio. Es súper especial poder estar con ustedes y no desistan, sigan adelante. Un abrazo grande.